Recording in progress. Muy bien, volvemos nuevamente a lo nuestro. Estamos viendo cuáles son las funciones del abogado, ¿sí? Y aquí tienen ustedes un perfil de abogado. Ahí están sus balances. Tienen los abogados siempre ponen, ¿no? Su martillito, y pues, se creen jueces algunos, ¿no? Y aquí está la justicia, dice una balanza, la balanza de la justicia. Bueno. Seguimiento a los procesos de contratación y funcionamiento de los servicios contratados. En el aspecto legal correspondiente, en coordinación con los responsables administrativos y coordinador de la unidad de inversión y desarrollo productivo. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo en el área personal, por eso que le estoy dando la importancia necesaria a este capítulo de organización, porque, señores, fíjense, para darles nomás una idea, para que ustedes no vengan a este tipo de especulando. Miren, hace unos años atrás, como hace unos 10 años atrás, un rector a un funcionario de la universidad lo vota, así sin decirle nada, un memorándum de agradecimiento de servicios, punto, así nada más, y fuera de la universidad. Cuando el señor salió de la universidad, ya no tenía cátedras porque estaba en función de la administración académica de la universidad. Ya no pudo recuperar sus cátedras y para colmo de males eran de el funcionario era miembro docente de la carrera más de pasos de ingeniería de sistemas. Solamente se copó y el semestre estaba en la mitad del semestre, ya no se podía hacer ningún favor, ¿no? Y para el siguiente tampoco ya no se le hizo el favor al señor de reincorporarlo, entonces el señor inició a la universidad un proceso contencioso, ¿sí? En los estrados judiciales y dejaron pasar 10 años. Este proceso pasó hasta las instancias de la Corte Suprema de Justicia en Sucre, se toma su tiempo y salió el fallo así, de cumplimiento inmediato, ¿sí? Al señor se le ha depositado 1.200.000 bolivianos, ¿sí? Por los 10 años que ha dejado de trabajar, por las costas de abogados y todo aquello, y la universidad está en la obligación de pagarle más de 1.000.000 de bolivianos, ¿sí? Por una metida de pata de un ex rector, que en ese momento ya no es ni docente. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Con las contrataciones, porque una vez que ya nos agarramos un contrato y y el abogado no hizo bien el contrato, estamos sonados. Entonces hay que establecer todos los elementos necesarios para seguridad, etcétera, etcétera. ¿Cuántas veces, atención, ha habido estos problemas? Se ha contratado un chofer, ¿no ve? Ya, muy bien, está trabajando como 2 años en la empresa y el dueño le pagaba así de su bolsillo, le pagaba el sueldo, así pagar un... Pero resulta que el señor tuvo un accidente, ¿sí? Y resulta que el señor se ha quedado lesionado. Entonces, la empresa ya no lo quiere contratar porque dice ya no puede trabajar lesionado, así que le falta una piernita, un bracito, ya no puede trabajar. Entonces este funcionario, este obrero, este chofer acude a la justicia y la justicia siempre vaya en favor del obrero, del trabajador, es así nomás. Entonces le han obligado, sí, al dueño de la empresa a pagarle así 500.000 de bolivianos, así, ¿qué tal la multita, ¿no? Aparte la multa y todo lo demás por trabajar en condiciones inseguras de trabajo, etcétera. Ya ven la figura y le sacudieron nomás la multa. Y esto ocurre todos los días, es una situación, ¿sí? Grave, ¿sí? No solamente en la Comibol, sino también en la empresa privada. Entonces hay que ser muy duchos y el abogado tiene que ser un tipo muy experimentado para que realice estas acciones que le estamos indicando acá. ¿Sí? Que para qué las voy a leer, ustedes la van a tener para poder elaborar su documento. El responsable administrativo, ¿sí? En esta fase de implementación del proyecto, o sea, tiene que ocuparse además en cumplimiento. Si el proyecto corresponde a alguna de las instancias del Estado, entonces mucho cuidado con la ley SAPCO, la 1178, en contratación de bienes y servicios. Todo tiene tiempos, ¿sí? Y tiene además que cumplir una serie
de condicionantes para poder llevar adelante un proyecto. Y la Contraloría General del Estado, señores, es el organismo, el mecanismo más coercitivo que existe. Hay que tener mucho cuidado, y les estoy haciendo referencia cuando ustedes todavía son estudiantes. Mucho cuidado con meter la pata. Hay que asesorarse bien, no hay que meter la nariz donde no corresponde, o hay que averiguar muy bien cuáles son las actividades de este coordinador de la unidad del responsable administrativo. Dice elaborar la planificación y elaboración del presupuesto, por supuesto, ese es la labor del administrativo. Coordinar con el área legal las actividades para la publicación en medios de prensa, convocatorias públicas, en el proceso de contratación de bienes y servicios que requiere la planta industrial de Monteagudo, porque este ejemplo lo hemos sacado de, esa, de ese proyecto que lo estamos analizando. Coordinar con el área legal la asignación del personal a través del proceso de contratación sobre la base de necesidades establecidas para el cargo administrativo. Y que seguramente este señor, este administrador que estamos viendo aquí en pantalla, va a requerir otro personal más, ¿no? Porque solito tampoco no va a poder hacer las cosas. Tal vez necesite un contador, un responsable de elaboración de cheques, etcétera, etcétera, y tienen que contratar otras personas más. Luego, coordinar con los funcionarios de los dueños del proyecto. Elaborar planes de manejo de cuentas bancarias, registros, asientos contables y archivos de documentos relacionados con las actividades de la puesta en marcha del proyecto. Elaboración y presentación de informes y asesoramiento a la Secretaría de Desarrollo. Bueno, esto es con las autoridades o los dueños, ¿no? Y otras funciones que están relacionadas con el área administrativa. Ahí tienen ustedes un administrador coordinando con su gente, y esos son los que tienen que manejar el dinero, ¿no?, adecuadamente. Dentro de una de las actividades que se prohíbe en el Estado es de que el gerente o la MAE, la máxima autoridad ejecutiva, no puede manejar dinero, él no puede dar, él solamente instruye o firma, ¿sí? Pero en el momento de firmar está poniendo la responsabilidad de que todo el proceso administrativo haya estado bien hecho, ¿sí? Y por eso que el personal administrativo y el personal legal tienen que ser personas que conozcan muy bien de su profesión y tienen que estar muy bien pagados. Hay que cumplir adecuadamente. Caso contrario, vienen los graves problemas. Muchas veces por dar a los compadres, amigos, hijos de los amigos, algunas enamoradas, etcétera, algunas de estas funciones, han habido circunstancias muy tristes y dolorosas para las máximas autoridades ejecutivas. Aquí está el fiscal de obras. Este es un fiscal de obras, está por encima de los supervisores, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las funciones? Dice, referidas principalmente al control y fiscalización de las actividades técnicas y operativas en la construcción de la infraestructura de la planta industrial. Los supervisores supervisan la construcción, pero el fiscal tiene que ir a fiscalizar si evidentemente se han hecho las acciones tal como se encontraba en el documento base de contratación, en las especificaciones técnicas de los contratos. Sobre todo hay que tener mucho cuidado con los constructores, atención por favor. Es un poco difícil, ¿sí? A no ser que se lleve a laboratorio, por supuesto, contabilizar el número de bolsas que están entrando en una mezcla. Entonces el capataz puede saber que en vez de ponerle 12 bolsas por metro cúbico, póngale 10 nomás, ¿no? Ni van a notar, sí, evidentemente ni notan, pero el problema es de que la resistencia de la construcción es menor a la que se ha estipulado. Entonces el supervisor tiene que supervisar que se coloquen esa cantidad de bolsas de cemento, y el fiscal tiene que fiscalizar lo que están haciendo los supervisores y la empresa contratista, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son sus actividades? Debe revisar y analizar el plan de trabajo general y en detalle de la construcción de la planta. Solicitar informes de avance de obra a la empresa constructora adjudicada para la construcción de la planta, de acuerdo al plan de trabajo y cronograma de actividades, obras civiles, arquitectura, instalación de energía eléctrica y servicios de agua y gas. Revisar el avance de las obras técnicas y operativas, firmar las planillas y órdenes de cambio correspondientes de acuerdo a normas establecidas, en coordinación con el área legal, administrativa y el coordinador de la unidad de inversión montaje con los jefes. Elaboración y presentación de informes a la Secretaría de Desarrollo o a los dueños del proyecto. Y otras funciones que están relacionadas con el control y fiscalización de las obras. Les estoy explicando de manera general, o sea, todo esto está explicadito, está bien detalladito,
y pueden utilizar ustedes para elaborar la parte de organización para sus proyectos. Y aquí tenemos ahora los tres supervisores. En este caso, el primero es el supervisor civil. ¿Y qué dice, para qué se ocupa el supervisor civil? De la construcción de obras civiles. En muchos de los casos incluye también la parte eléctrica y la parte de instalaciones sanitarias, aunque es una especialidad de la ingeniería civil también esa última parte, ¿no? Entonces, aquí está. Las funciones del supervisor civil en la fase de implementación y montaje del proyecto tienen relación estricta con las obras de construcción civil de la planta industrial y que están enmarcadas en el plan de trabajo y cronograma de actividades del proyecto y otras como son. Estas son algunas actividades. Realizar la revisión del proyecto de ingeniería en el DBC, documento base de contratación, especificaciones técnicas, detalles constructivos y otros documentos referentes al proyecto. Mucho cuidado con esto en esta instancia, porque es el primer choque de la empresa que está dando los servicios y la supervisión para que estos servicios sean ejecutados de acuerdo a lo que dice el pliego de especificaciones técnicas del contrato y el documento base de contratación. Complementar la información con una investigación de campo con la toma de muestras, ¿sí?, que consideren necesarias a cargo de la empresa contratista, de la superficie expuesta del terreno, bancos de préstamo, pozos de muestreo y ensayos de laboratorio. Entonces, se han vaciado columnas. va el supervisor y dice: yo quiero una muestra de este mortero. Es que no podemos sacar, ¿no? Es que aquí el contrato dice claramente que ustedes, al vaciar esta columna, tienen que haber sacado una muestra, ¿sí?, cilíndrica de tanto por tanto, etcétera, y es lo que me tienen que entrar. Le entregan y el supervisor se va al laboratorio, y en el laboratorio de ingeniería civil de la UMSA, en nuestra universidad todavía no tenemos este laboratorio, mide la resistencia a la compresión, a la tracción, a la flexión, todas las resistencias, y además hace moler para saber exactamente cuánto de cemento han puesto. Entonces, decía el documento, el documento decía, por decirles, 3 por 1, tiene que ser 3 por 1. Y si le han puesto 5 por 1, entonces el supervisor le llama al dueño de la empresa constructora y le dice: señor, sáqueme esas columnas y póngame otras. ¿Por qué? Por esta circunstancia la información está detallada. Y en función de lo que se tiene, pues, de lo que se establece en la norma, ¿no? Y ese es el trabajo permanente que hay que hacer. Y no solamente el dueño de la empresa, los obreros también se llevan 2 bolsitas, se llevan el fierrito, en vez de ponerle una arandela y una arandela de presión encima, solamente le ponen la arandela de presión, y al cabo de 3 años está empezando la estructura a moverse. Entonces, para el fin de evitar esa cosa, el supervisor civil es el que tiene una gran responsabilidad en la obra de construcción civil, por supuesto, ¿no? Seguimiento y verificación permanente para que el constructor aplique toda y en cada una de las fases de trabajo las recomendaciones determinadas en las especificaciones técnicas y, en su caso, normas actualizadas de construcciones vigentes en el país, lo que acabo de comentarles. Solamente que lo estoy haciendo de una manera muy rápida, ¿sí? Aquí están, todo esto está bien detalladito, ¿no? Revisión y aprobación de sistemas y métodos de construcción, proponer y sustentar ante el contratante la introducción de modificaciones en las características técnicas, diseños, porque al fin y al cabo quiero que ustedes comprendan lo siguiente. No todo se puede especificar, se olvida, ¿sí? Al mejor cazador se le va la perdiz. Y en el proceso ya de ejecución de la obra hay circunstancias en las que no se puede hacer, o resultaría mejor haciendo de otra manera. Esos son los cambios. Entonces tiene que coordinar y tiene que pedir autorización a la fiscalización del proyecto, y el fiscal de proyecto tiene que pedir autorización al responsable general de la instalación y montaje. El supervisor será residente en la zona del proyecto. Eso sí, fíjense, claro, tiene que estar al lado del proyecto. No puede ser que vive en Potosí, cada semana nomás viene a hacer la supervisión. No, pues, ¿qué cosas no le van a hacer a ese pobre supervisor? Le van a hacer de todo. Y hay que tener mucho cuidado. Miren, estimados estudiantes, como tenemos algo de tiempito, les voy a comentar lo siguiente.
Un momentito, por favor, un momentito. ¿Cómo están, estimados estudiantes? Nuevamente volviendo a sus pantallas. Yo me pongo a pensar y algunas veces es muy doloroso, ¿no? Porque miren, acaban de informarme que una amiga en mi pueblo ha muerto por el COVID. Mi sobrina está enferma con el COVID, está muy mal. Esta mañana ha fallecido un amigo en Potosí con el COVID. Mi consuegro está con COVID. Y miren, las alcaldías y gobernaciones han establecido una cuarentena de fin de semana. ¿Y saben qué es lo que ha hecho la autoridad de gobierno? Es decir, que la Policía Nacional y el Ejército salgan a coadyuvar en estos controles. Yo algunas veces me pongo a pensar, uno puede ser tonto, ¿no? Pero al extremo. No se necesita estudiar para volverse tonto, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo? ¿Qué es lo que quieren? ¿Que aumenten más los casos de COVID? Si los organismos, COEM creo que se llaman, para, para poder disminuir y evitar tanta muerte, han establecido qué nos cuesta quedarnos unas 24 horas dentro de la casa y con esto evitarnos contagios, pero no, para peor dicen no vamos a controlar y no han controlado, no, la policía no va a salir a controlar. Es una de las generalidades del señor ministro de gobierno que yo tenía mucho respeto por él, pero después de esta sugerencia, de esta situación, me ha puesto muy penoso realmente y no sé qué pensar. Bueno, dejemos esto y volvamos a lo nuestro. Dice, este supervisor tendrá que ser residente en la zona del proyecto. Control y seguimiento a los ensayos de campo. ¿Sí? Hay que verificar calidad de suelos, agregados, materiales a ser utilizados. Realmente es les quería comentar lo siguiente, miren, referente a la supervisión y de algo que conozco, porque otro que conozco no puedo hablar, ¿no? Lo que me dicen esto ha pasado, puede ser cierto o no, pero lo que les voy a comentar es completamente cierto. En 1980, en la década del 80, la draga que pertenecía al American Placers, cuyo propietario era Gonzalo Sánchez Lozada, y fue dragando el río Tarapaya, ¿sí? Se encontró con un puente colonial y tenía que seguir adelante por unos kilómetros más y entonces dijeron tenemos necesidad de bajar el puente, les vamos a construir otro puente. Potosí se opuso porque al final todo el dinero se lo llevaba don Gonzalo Sánchez Lozada, su empresa, la Sud American Placers, y definitivamente no dejaba nada para Potosí. Le dijeron, nada señor, usted no va a mover ese puente mientras no dé un dinero de lo tanto que está ganando. Entonces entre negociación y negociación dieron $1,500,000 para, aparte de que el compromiso era reconstruir el puente colonial, que lo hicieron, y el 1,500,000 fue para la reconstrucción para el mejoramiento del balneario de Tarapaya. Las personas que conocen Potosí saben a lo que me estoy refiriendo. Y construyeron un complejo muy bonito, un complejo, un balneario que se llama Tarapaya, cerca de la ciudad de Potosí, a 20 kilómetros. Bien, pero construyeron y al pasar los años se fue cayendo así de pedacitos. Se caía la cancha de racket, se empezó a caer, se empezó a hundir, la piscina empezó a mostrar hendiduras, rajaduras, etcétera. Entonces se hizo un proceso, ¿sí? Especial, no les cuento los pormenores más de todos estos asuntos, porque es para llorar, muchos amigos han estado involucrados y personas muy amigas de mi papá, ¿sí? A las personas
Resulta de que al supervisor, ¿sí?, le han seguido un juicio por parte de la judicatura, ¿sí? Hay un juzgado de cobro coactivo, ¿sí? Y le han detenido sus cuentas y todo al supervisor mayor, que con esa pena se ha muerto en la ciudad de Santa Cruz, ¿no? Porque le han responsabilizado de todo. Los constructores, a fin de evitar los problemas con la Contraloría, han reconstruido todo lo que estaba mal. Inclusive han volteado el frontón que les estaba comentando y han hecho otro nuevo, han empleado unas técnicas y han mejorado. Pero la culpabilidad era del supervisor. Y cuando se trata del Estado, vienen los graves problemas, ¿no? Cuando se trata de empresarios privados, está la justicia, pues les inicia un juicio, ¿no? Porque les están pagando para que cumplan esas funciones a los supervisores. Entonces no puede ser que mal cumplan sus funciones, ¿sí? Porque son sus cuates, porque son dejados, etcétera, etcétera, y vienen estos problemas. Muchas veces en comunidades campesinas, etcétera, para hacer supervisión a las obras de ingeniería, hablan así a los ingenieros civiles que son parte del pueblo, etcétera, etcétera, y algunos se han metido en tremendos problemas, aunque no les hayan pagado un centavo, simplemente por el hecho de haber puesto la firma, dando aprobación de la construcción de una obra. Después les ha venido al Estado, ¿sí? Les he dicho, ustedes supervisores, sí, pero no me pagaban nada. Aunque no le hayan pagado nada, señor, usted es responsable de 2 millones, de 3 millones de bolivianos. Entonces el supervisor tiene que ser una persona que tiene que cumplir el DBC, el documento base de contratación y el pliego de especificaciones técnicas, tal como dicen, y mejorando aún, ¿sí? Si hay deficiencias, tiene que mejorarlas. La labor del supervisor civil en especial es realmente bien compleja. Ahí tienen ustedes un ingeniero civil, ¿sí?, que es el supervisor, que está realizando supervisión a la obra civil. Mucho cuidado con esto, mucho cuidado. Fíjense, aquí en los vídeos normalmente, si no está el supervisor, en vez de poner cada 10 centímetros, pueden ponerle cada 20 centímetros y listo. Después, al montar una maquinaria, se hunde la planta, etcétera, etcétera. ¿Y quién es el autor? El supervisor civil. Hay que tener mucho cuidado en este asunto, y ustedes también van a ser supervisores en algún momento. Para meterse a supervisor, señores, tienen que conocer bien lo que están haciendo y tienen que actuar de una manera rectilínea, llamemos así, ¿no? Es decir, eso no cumple, no cumple y listo, señores, no cumple, aunque después vengan, les inviten a parrilladits, aquí les lleven a farritas, etcétera. Definitivamente primero es el cumplimiento, porque su futuro está en riesgo. Tengo varios colegas que han dejado la ingeniería como consecuencia de haberse metido en ese tipo de problemas, ¿sí? Porque debe ganar un poquitito más por pasarse de muy amigo, así, porque después el empresario privado, después que ocurre el problema, pues era tu problema, viejito, les digo, no, ya no es mi problema, tú te las arreglarás solos, pero tú me has pedido, yo te habré pedido, pero también te he invitado, pues, a fallar, o no te acuerdas, así nomás son las respuestas. Y discúlpenme, este mundo es así, es así. Y bueno, hay que tener mucho cuidado con aquello. Aquí tenemos al supervisor industrial. Este supervisor industrial, aquí están cuáles son sus competencias, responsabilidades, etcétera. Se va a ocupar del montaje, de la parte de las maquinarias. Es muy posible que él también pida, ¿sí?, ayuda a la gente para llevar adelante las construcciones. Pida más gente especialista para poder hacer la supervisión. Pero a ver, veamos acá. ¿Cuáles son sus responsabilidades? Son también duras, les comento. No todo supervisor y todo fiscal realmente tiene que andar con pies de plomo. Realizar una revisión del proyecto de ingeniería, el DBC y los detalles constructivos. Complementar la información con la investigación de campo. Una vez realizado el trabajo de revisión, debe obligatoriamente presentar un informe aceptando y o corrigiendo los aspectos inherentes al diseño, porque también hay problemas en el diseño, ¿sí? Algunas veces nos hacen terminar los proyectos abruptamente porque es competencia del presidente, como ocurrió con el proyecto de Promiel en Samosabeti, en el municipio de Villa Tunari, en el departamento de Cochabamba. Faltaba por lo menos un mes para terminar el proyecto, cuando viene una tarde, los señores nos tienen que presentar pasado mañana este proyecto, pero falta es, no sé, qué harán.
y nos han hecho terminar así el proyecto, ¿no? Y por supuesto que habían algunas falencias, algunas lagunas, y lo han aprobado así, y el presidente ha dado una instrucción y han sacado 36 millones de bolivianos para implementar ese proyecto que hoy día justamente ha salido en página 7 como los proyectos improductivos que no tienen ningún sentido en el área de Cochabamba, tropical de Cochabamba. Pero no creo que con Promiel sea tan así, ¿no? A no ser que los administradores o la gente que tenía que ocuparse de la operación no hayan hecho la labor que tenían que hacer. Y es muy probable, porque yo lo que hasta donde supe es que le habían dado un campesino la dirección general del proyecto Promiel. Y bueno, ¿qué se va a hacer con una persona que muy apenas ha terminado el colegio, ¿no? Bueno, en fin, ni siquiera la escuela en muchos de los casos. Seguimiento y verificación permanente para que el constructor aplique en toda y cada una de las fases del trabajo las recomendaciones determinadas en las especificaciones técnicas y en su caso normas actualizadas de construcciones vigentes en el país. No es nada fácil, ninguna de estas supervisiones es nada fácil, tienen mucha responsabilidad, por eso que tienen que pagarles bien. En caso necesario, el supervisor propondrá y sostendrá ante el contratante la introducción de modificaciones en las características técnicas, diseño o detalles de la obra. Todo esto ustedes lo pueden hacer un copy, ¿no? Un copy page y punto final, y adecuándolo a lo que ustedes vean que sea conveniente, ¿no? Pero normalmente estos casi son generales, ¿no? El supervisor será residente en la zona del proyecto. Control y seguimiento a los ensayos de campo. Controlará técnicamente el trabajo de acuerdo a las especificaciones técnicas y aceptará si procede o no en la obra con las especificaciones técnicas. Suspenderá todo trabajo mal ejecutado. Exigirá al contratista disponibilidad permanente en la obra del libro de órdenes con páginas numeradas, un original y 2 copias. El supervisor tiene que abrir un libro de órdenes y tiene que notariar este libro. Y todas las acciones que se hagan tienen que estar escritas ahí, tienen que estar firmadas y selladas. Todo, ¿sí? Cambio de orden, todo, porque el día de mañana va a venir auditoría y auditoría no va a tener piedad. Es decir, ¿por qué no hizo esto? No es que era mi amigo, no es que no tenía nada, no hay, no, para la Contraloría General del Estado, estimados estudiantes, no hay peros, ahí es el cumplimiento lo que establece, para eso se le está pagando. Entonces no hay que descuidarse en este asunto, es una labor muy sensible, ¿no? Elaboración y presentación de informes y asesoramiento a la Secretaría, bueno, eso es a los dueños, ¿no? Otras funciones que están relacionadas con la supervisión y montaje de la maquinaria. Y aquí están, ustedes ven ahí, un supervisor está revisando, se han puesto los materiales necesarios, si está de acuerdo a las normas y de acuerdo a planos. No hay planos, hay que elaborar planos y ese es su deber. Supervisor eléctrico. Este supervisor eléctrico en la fase de implementación y montaje tiene relación con todas las obras de red y equipamiento eléctrico de la planta industrial. Imagínense ustedes solamente una casa nomás, ¿no? Mira, yo estoy haciendo arreglar mi bañito, por eso les digo, tengo un cementito en el patio y tengo... Solamente el electricista nada más me está cobrando por poner puntitos a 100 bolivianos, 14 puntitos, 1400 bolivianos. ¿Trabajo de cuánto? De un día. Y así nomás cobran, ¿no? Y aparte de los materiales y todo. Entonces, fíjense, es mucho dinero. Imagínense de una industria. Cables que van de forma subterránea, van de manera aérea. Controles que hay que poner a protecciones a los motores. Miren, 1001 cosas que tienen que hacer, ¿sí? Disyuntores, termomagnéticos, guardamotores. Es decir, para que es grande la labor también del electricista, las luminarias, todo aquello, ¿no? Bien. Aquí están las responsabilidades que son muy parecidas a las dos anteriores, porque también es supervisor. Lo único que dice eh, tendrá que ver con fíjense aquí van a ver que es lo mismo, ¿no? Elaboración y presentación de informes y asesoramiento a la Secretaría de Desarrollo Productivo y otras funciones que están relacionadas con la supervisión eléctrica. Y ahí tienen ustedes un supervisor eléctrico. Ahí está chequeando, ¿no? Si han hecho bien, si está de acuerdo a normas, etc. Evidentemente dice que en una estructura como observada uno requiere de otros cargos subalternos como contador, secretaria y sereno. Estas funciones son similares a las que se presentarán en la estructura organizativa en la fase de operación del proyecto, que es lo que vamos a ver a continuación. Inicialmente, voy a desaparecer de acá un momentito, y les estoy presentando acá, este es el organigrama
para la fase de operación de la fábrica de salchicha embutidos de cerdo de Monteagudo. Todos los que están con verdecito, ¿sí?, constituyen los trabajadores del área de administración, y todos los que tienen fondo morado corresponden a la parte de producción. Cada uno de los cargos, ¿sí?, tiene un marbete, ¿sí?, que describe el cargo, como en este caso gerente, secretaria, jefe administrativo, una leyenda más que marbete, una leyenda. Contador, encargado de comercialización, pero esto ya es para la fase la fase de operación. Ya hemos terminado con la fase de implementación. Ya sabemos, que vamos a determinar un poco más allá cuánto se las va a pagar. Por el momento, estos conocimientos son importantes y necesarios. ¿Qué más? Aquí va a haber un jefe de producción y un jefe administrativo financiero. Aquí como staff viene la secretaria porque depende del gerente, definitivamente. El jefe de producción tiene un técnico electromecánico y un técnico de control de calidad. Pero en ningún caso, ¿sí?, estos dos tienen autoridad sobre los obreros, ¿sí? ¿Quién tiene responsabilidad sobre los obreros? Directamente el jefe de producción. Ellos solamente realizan las labores que les corresponden, ¿no? Mantenimiento y control de calidad. Y en el lado administrativo, lo propio. Miren, aquí tenemos el jefe administrativo, contador, etcétera, etcétera, y todas las leyendas que ven aquí están. Cada cuadradito es un cargo. Pero fíjense, al ladito hay unos numeritos. Aquí dice 1, 1, 1. Bueno, gerente necesitamos 1, secretaria necesitamos 1, jefe administrativo financiero 1, contador 1, gestor comercial 3, conductor 2, operador de sala de deshuesado 10, operador de transporte 4. ¿Y de dónde se ha sacado esta información? Del proyecto, ¿sí? En el proyecto seguramente va a haber un departamento de comercialización y va a vender. Pues se van a comprar 2 camiones y necesitamos 2 choferes. ¿Dónde están esos choferes? ¿A dónde están los por acá? Operador de transporte, dice, ¿no? 4. No, aquí está, este es de conductor. Aquí son los conductores, 2 conductores para las labores de comercialización del producto. Dependen del encargado de comercialización. Y fíjense, no hemos hablado aquí de gerencia de área. ¿Por qué? Porque consideramos de que inicialmente el proyecto, mientras vaya madurando, esta estructura era la más conveniente. Ahora bien, fíjense, existe una estructura piramidal, ¿no? Aunque no es una pirámide exacta, pero tiene una estructura piramidal. En la punta de la pirámide el gerente y en la base de la pirámide los empleados y los obreros. Bien, pero ustedes se habrán podido fijar que existen en diferentes niveles donde están los cuadritos, evidentemente. El gerente corresponde al nivel 1, la secretaria al nivel 6, pese que está aquí debajo del gerente, pero ella es un técnico medio, sí, que puede estar por acá. Tenemos acá el jefe de producción y el jefe administrativo en la misma línea, en el mismo nivel. El contador, jefe encargado de comunicación y encargado de relaciones humanas están en un nivel superior al técnico electromecánico y técnico de control de calidad, pero en el mismo nivel del gestor comercial y el responsable del área de cuidado. Un poquito más abajo está el conductor y más abajo aún se encuentran estos otros niveles. Entonces el organigrama, aparte de indicarnos cuál es la estructura organizativa de la empresa que vamos a proponer, ¿sí?, se especifican claramente los cargos, ¿sí?, con una leyenda. Y en cada subcuadrito que se tiene acá se encuentran el número de personal que necesitamos, ¿de acuerdo? Operador de sala fría, por ejemplo, 10 obreros. Y además se especifica el nivel en el que va a estar, con algunas excepciones como el caso de la secretaria. Aquí también podría ser un asesor jurídico, etcétera, etcétera, ¿no? Pero por el momento esto era lo que se había presentado como propuesta organizativa. Y esta propuesta organizativa que acabo de hacerles se llama manual de organización. En el manual de organización se va a referir exactamente lo que estoy diciendo en este momento. Va a estar formada de una manera, esta es una estructura organizativa lineal, ¿sí?, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 niveles y que además está subdividida en 2 grandes funciones. La función de operación, mantenimiento de la planta, y la función administrativa.
Y eso es aproximadamente, y que tienen tantos cargos y tanto personal, etcétera, una descripción general. No lo hago acá en este asunto, basta el, cualquier persona al ver la estructura orgánica, que es el organigrama, entonces inmediatamente se da cuenta de lo que se está haciendo y cómo tiene que estar estructurado. Me voy a ir un poquito más al manual de funciones de la empresa. ¿Ya? Continúo. Diseño organizacional para la fase de operación del proyecto. Es para poner en marcha el proyecto. Y este diseño difiere del anterior porque está destinado a establecer la estructura y el manual de funciones para el personal que estará a cargo de la planta industrial en la fase de producción del bien o servicio. En este organigrama presentado en el anterior se muestran los puestos de trabajo o cargos para el área de producción con fondo morado para el sector de producción, mientras que el sector administrativo está con fondo verde. En cada uno de los bloques describe el nombre del puesto de trabajo y el subrectángulo indica el número de funcionarios u obreros que realizan la misma tarea. Ya les he comentado. La estructura piramidal permite determinar el nivel de la escala salarial. Es otro punto que ya les he comentado, ¿no? El mismo que estará en relación con las responsabilidades, el nivel del peligro por el tipo de función y la capacidad técnica que requiere el puesto de trabajo. Como se observa en el gráfico, la estructura se ensancha en atención a la existencia de un área funcional correspondiente. Esa es la estructura piramidal, ¿sí? O lineal. A continuación se hace descripción del manual de funciones que describe algunos de los puestos de trabajo señalados en el gráfico anterior. Por supuesto que no podemos describir todos los puestos de trabajo o los cargos. ¿Por qué? Porque es muy grande y esto sirve simplemente como un ejemplo. Así que veamos ahora el área administrativa, financiera y comercial. Dentro de esta área administrativa, financiera y comercial está el gerente, es el hombre fuerte de la empresa. Como ustedes dicen, es el men de la empresa, ¿no? Aunque men es hombres, ¿no? Su traducción debería ser el man. Pero en fin, ya hay una costumbre en el argot popular que así se dice. Y esta es la forma de estructurar el manual. Atención, igual que la anterior para la implementación y montaje, esto es para la fase de operación. Inciso A, identificación del cargo. Y esta es una forma ya corriente, normalizada, si quieren así. Así que ustedes la copian, ¿sí? Y solamente hacen los cambios en ella que vean por conveniente. ¿De acuerdo? En función de sus proyectos. Pero normalmente el gerente es el nombre del cargo gerente. Nivel funcional, nivel de profesional, nivel de salarial 1. Está arriba el gerente. Jefe inmediato, el directorio. Son los dueños del proyecto. Los dependientes, jefe de producción, jefe administrativo y la secretaria. La secretaria podría estar más abajo, pero la secretaria es staff, ¿sí? Y responde solamente al gerente, porque es una persona confidente, ¿no? De las acciones. Hay que tener mucho cuidado con esto. O sea, con cada personal que me he encontrado en mi vida es como para seguir llorando, ¿no? Yo tenía una ayudante, ni siquiera era secretaria, era ayudante de la secretaria. La, empezaba mi trabajo, por decirse, a las 8 de la mañana. A las 8:15 ya estaba el sindicato reclamando cosas que yo ni conocía. ¿Por qué? Porque esta señora sí se ocupaba de los faxes que llegaban a la empresa, los fotocopiaba y los entregaba al sindicato de trabajadores. ¿Qué les parece? Entonces, confidente,